Tom Orr's 45th trapping season has come to an end. Noticias de última hora. La famosa y más vista serie de telerrealidad Mountain Men se despide de la pantalla. Y esta vez, de forma permanente. Después de los muchos escándalos del programa y de sus integrantes, la serie de telerrealidad finalmente llega a su fin. A lo largo de los años, han circulado muchos rumores sobre el programa, pero con el comentario de la doctora Evelyn Reed, los registros financieros del programa revelan una comprensión mucho más sofisticada de las fuerzas del mercado de lo que el programa sugiere. Los problemas comenzaron para los Mountain Men. ¿Es el comentario de Reed la única razón que llevó al fin del programa? ¿O hay más detrás? Averiguémoslo. Mountain Men. Mountain Men es una serie estadounidense de telerrealidad transmitida por el canal History Channel. Desde su estreno el 31 de mayo de 2012, se convirtió en una de las mejores series de telerrealidad de todos los tiempos. No era una serie más del género, destacó por su historia y logró mantener al público con ganas de más. Exploremos algunas de las temporadas. Tras su estreno, muchos se preguntaban si Mountain Men sería una de las tantas series aburridas y poco serias del género, pero quedaron sorprendidos por su calidad. En la primera temporada, apareció en pantalla Eustace Conway. En lo alto de las montañas Apalaches, en Carolina del Norte, se dice que Conway ha vivido en las montañas por más de 30 años. Allí se gana la vida vendiendo leña y sobrevive gracias a los recursos de la tierra. Verlo salir cada día en busca de supervivencia despertó emoción y curiosidad en el público. En su vida cotidiana cuenta con un pequeño grupo de trabajadores que lo ayudan en su propiedad de 1000 acres. Eustace Conway contrató a Justin McGeer, un chico duro de ciudad, Chloe, una estudiante universitaria, y Jesse, que luchaba por adaptarse a la vida al aire libre. La elección de trabajadores refleja el amor de Eustace por los demás y su disposición a ayudarlos a escapar de la pobreza. Este gesto le ganó el respeto del público. Además de luchar por ganarse la vida, Eustace tenía compañía. Tom Orr también vivía en la zona, en el valle del río Jack, al noroeste de Montana, junto a su esposa Nancy y su perro pointer alemán de pelo corto, Elle. El programa continuó presentando al vecino de Tom. A su lado vivía Will, quien era más que un vecino. Era su amigo cercano desde los días en que Tom era jinete de rodeo. Su lazo era evidente en cámara. Tom y Will solían cazar ciervos juntos, aunque nunca lograron atrapar uno. Sin embargo, no estaban solos. Marty Maiorotto vivía en el pequeño pueblo de Two Rivers, Alaska, junto a su esposa Dominique y su joven hija Noah. Tom volaba con su pequeño avión hasta su aislada cabaña de troncos cada mes. Pilotaba el aparato al menos 200 millas desde su casa para revisar sus trampas. Las pieles obtenidas durante la caza le generaban un pequeño ingreso para mantener a su familia durante el año. Ver a estos hombres de montaña sobrevivir en la naturaleza mantenía a la audiencia pegada a sus pantallas. A medida que avanzaban los episodios, los problemas de Eustace comenzaron a mostrarse. Todo empezó con su trabajador, Justin McGeer. Eustace confiaba en Justin, pero quedó decepcionado cuando el joven traicionó su confianza y se marchó. Mientras superaba la desilusión, recibió una carta notificándole que su terreno sería embargado en pocas semanas por no pagar impuestos. Mucha carga emocional, ¿verdad? Pero no era el único con problemas. Tom Orr, por su parte, luchaba por conseguir carne. Su vecino Tim le pidió ayuda para eliminar un par de castores que contaminaban su agua potable. Tom logró atrapar 2 castores, lo que le proporcionó algo de carne para el invierno. Marty había llegado a su cabaña en la naturaleza de Alaska y se preparaba para la temporada de trampas. Después de recoger agua, salió a revisar sus trampas, pero la mayoría estaban vacías. Su moto de nieve se averió, obligándolo a regresar a pie. Mientras tanto, en Montana, Tom Orr seguía esforzándose por conseguir carne y pieles para el invierno. Su vecino Tim lo llevó a cazar patos por el río Kootenay. Mientras todo esto ocurría, Eustace luchaba por manejar sus propios problemas. Tenía que enfrentar el embargo de su propiedad de 1000 acres. Después de semanas de bajo rendimiento y conflictos en Turtle Island, no tuvo más opción que despedir a Justin. En Alaska, Marty reemplazó el motor defectuoso de su moto de nieve, pero rompió la columna de dirección y tuvo que regresar a la cabaña para repararla. Tras arreglarla, volvió a casa para ver el recital de ballet de su hija Noah, pero una tormenta se desató. Aún así, logró sobrevivir. Las cosas estaban por cambiar para Tom cuando Kelly le pidió que él y su esposa Nancy se mudaran a Florida para jubilarse. En Idaho, el hermano de Tom, Jack, lo invitó a visitar su rancho de caballos. Juntos ahuyentaron a un puma y salieron de caza.
Eustace, mientras tanto, enfermó mientras seguía luchando por conservar su tierra. Contrajo un resfriado, se trató con té de raíz amarilla y se cubrió en su improvisada cabaña de sudor. Fue una escena dolorosa de ver. Cuando se recuperó, decidió ayudar a Preston a entregar leña para ganar dinero y pagar el embargo de su propiedad. Tom Moore detuvo su trabajo mientras buscaba carne para el invierno y se protegía de los depredadores. Eustace Conway trajo de vuelta a un antiguo trabajador de Turtle Island para cubrir el trabajo y proteger los recursos más valiosos de la isla. Durante este tiempo, Marty Mayorotto luchaba contra el tiempo y la madre naturaleza para cumplir con su cuota de pieles. Por otro lado, Tom debía enfrentarse a los lobos peligrosos que se acercaban a su propiedad, viéndose obligado a actuar y defenderse. El agua se agotó en Carolina del Norte, obligando a Eustace a cerrar Turtle Island. En Alaska, un simple error casi le costó a Marty todo por lo que había trabajado. En lo alto de los Apalaches, Eustace Conway tuvo que rastrear a un cazador furtivo que había invadido su terreno. Fue una situación difícil, ya que estaba ocupado con muchos problemas. De vuelta en Alaska, Marty cazaba para alimentar a su familia cuando unos osos grizzly no deseados aparecieron. Tom y su amigo tampoco se libraron de eso. En el Valle del Yaak, en Montana, los osos despertaron mientras Tom y Tim cazaban astas en lo profundo del bosque. Más tarde, cuando el silencio se volvió peligroso, descubrieron que no estaban solos. En Carolina del Norte, la tierra de Eustace Conway estaba en grave peligro. Al enterarse, ensilló su caballo y cabalgó hasta el pueblo para hacer su última defensa. Marty luchó contra el viento y el clima en Alaska para alimentar a su familia y regresar con vida. La temporada terminó cuando Tom Moore usó su arma para proteger a los suyos, cuando un oso no bienvenido amenazó a su familia. Después de recibir muchos comentarios positivos de la gente, el programa decidió lanzar la segunda temporada. La segunda temporada comenzó en el Valle de Yaak, en el noroeste de Montana. Ese año, el valle experimentó la peor temporada de incendios registrada. El fuego amenazó el hogar de Tom Moore y casi destruye todo por lo que había trabajado. En Alaska, Marty Mayorado vuela hacia el corazón de una tormenta feroz en su viaje anual a su remota línea de trampas invernal. Cuando Marty llegó a su línea de trampas en Alaska, el clima inusualmente cálido comenzó a obstaculizar sus planes. Más tarde, en Carolina del Norte, Eustace descubre 2 gallinas decapitadas en su gallinero y comienza a buscar al depredador responsable. Desesperado por comida después de que un oso pardo destrozara su huerto, Tom Moore emprende una cacería de venado como último recurso. Por otro lado, Marty comienza a establecer su línea de trampas intermedia y abre un nuevo sendero en la naturaleza inexplorada. Poco después de una cacería exitosa a pie, Tom se apresura a preparar la carne antes de que atraiga a los osos grizzly hambrientos. En Carolina del Norte, Eustace asume un trabajo agotador que necesita completar para poder hacer su primer pago del préstamo. En este punto del programa, se incorporaron más miembros. Él y sus sabuesos decidieron rastrear al némesis de Rich, el puma llamado Tritoe, 3 dedos, que estaba ocupado devorando animales. Lo persiguieron intensamente a través del Valle Ruby en Montana. En Alaska, un joven protegido le lleva a Marty el nuevo motor de moto de nieve que había estado esperando. El leñador convertido en hombre de montaña, Charlie Tucker, tiene mala suerte en los bosques del norte de Men bajo cero. Esto ocurrió debido a un error de principiante que casi le cuesta todo. En Alaska, Marty y Andy se separan para cubrir más terreno con el plan de reunirse al anochecer. Durante ese tiempo, Marty se apresura a aprovechar al máximo una ayuda extra. Mientras tanto, el nieto de Tom llega de visita, pero pronto aprende que no existe tal cosa como vacaciones en el yugo. Charlie sale a buscar astas de alce caídas. La cacería de pumas de Rich toma un giro oscuro en Montana. Más tarde, Marty compite con una manada de lobos por comida. Tom y Will corren contra una tormenta que se avecina y que los pone en peligro. Y en Men, Charlie sospecha de sabotaje. Esa noche, Charlie se lesionó y pasó toda la noche solo y con dolor. De regreso en Montana, Tom se pone ocupado al descubrir señales de que un depredador merodeaba demasiado cerca de casa. Se volvió más alerta. Por otro lado, Eustace se apresura a reunir dinero para pagar su préstamo. Y en Idaho, un nuevo hombre de montaña, George Mitchell, intenta ganarse la vida manejando su trineo tirado por perros a través de los picos de los poderosos Tetons. A pesar de una lesión, Tom lucha por mantener alejada a una peligrosa manada de lobos de su tierra. Rich también cazó un gran ciervo macho en un terreno accidentado durante su viaje de caza de mitad de invierno.
Eustace se ocupó haciendo muchas reparaciones en su terreno. Marty intenta aprovechar su reciente suerte en Alaska construyendo una segunda cabaña en el extremo de su línea de trampas. Andy vuela para ayudarlo, pero el trabajo extenuante pasa factura con temperaturas bajo cero. Tom se dirige a Idaho para ayudar a su hermano a domar un par de potros salvajes. Charlie Tucker vuelve a la acción después de su lesión en el hombro, arriesgando su recuperación en el helado lago Roux de Maine. Mientras tanto, en el Valle de Jack, Tom Moore se une a otros. Su hermano Jack decidió ayudar a devolver al halcón cazador favorito de Jack a la naturaleza. De regreso en el sur de Montana, Rich Lewis y su esposa Diane necesitaban mover su manada de ganado lejos de los depredadores. Después de pasar la noche bajo las estrellas en condiciones bajo cero en Alaska, Marty lucha por sacar su moto de nieve de un charco congelado. En el Valle Ruby, Rich lleva a su perro más viejo, Brandy, y a su más joven, a Chet, en una misión de entrenamiento. El final del largo invierno de Montana finalmente estaba a la vista. Tom y Nancy Orr están ocupados tratando de terminar los últimos trabajos del invierno cuando una llamada sorpresa de su familia los obliga a tomar una decisión difícil. El invierno finalmente llega a su fin, lo que representa grandes cambios para Tom, quien se despide de un viejo amigo y hace las maletas para Florida. Rich entrena a su sabueso más joven en el Valle Ruby para que se haga cargo de la manada, pero una oleada de pumas encuentra al cachorro. La gente se volvió cada vez más interesada en el programa al final de la segunda temporada. El programa continuó durante otras temporadas hasta que comenzó a verse envuelto en muchos escándalos que llevaron a su final. Antes de explorar esos escándalos, comenta si aún estás disfrutando el vídeo. El programa falso. Aunque la gente amaba y apreciaba el programa, diferentes rumores lo afectaron. Todo comenzó cuando se reveló al público que la serie de realidad era falsa. Esa noticia ocupó los titulares. ¿Adivina quién recibió el golpe? Mountain Man. Como se discutió en Nicki Swift, la serie Mountain Man siempre ha estado bajo fuego y ataques por ser falsa. Verla era como ver la WWE. Aunque los productores presentaban el programa como auténtico, todos sabían que estaba completamente preparado. Así como se daba la señal para la música de introducción, todo estaba guionado. Además, se reveló que estos hombres mayores no eran bien pagados por fingir ser pobres. ¡Qué gracioso! Pero todo eso no le hacía ningún bien al programa Mountain Man. Las cosas empeoraron cuando algunos miembros del elenco decidieron hablar. Uno de ellos fue Tom Moore, quien una vez compartió en una entrevista cómo el programa exageraba los peligros que enfrentaban sus personajes. En esa entrevista, expuso algunas de sus tácticas. Según él, a menudo insertaban tomas aleatorias de osos en las secuencias para que pareciera que estaban en gran peligro. Poco después, Tom Moore decidió desconectarse del mundo. Su decisión de dejar el programa generó más sospechas en los corazones de la gente. Veamos cómo sucedió todo. Mientras el programa se preparaba para su 14ª temporada, Tom Moore decidió que era momento de marcharse y comenzar una nueva vida. Sería su última participación en la serie, y el canal History lo confirmó en un comunicado de prensa. Para el ícono de 81 años, Tom Moore, esta temporada podría marcar el momento en que decidiría si continuar o pasar la antorcha. La descripción de la temporada dice: los legados penden de un hilo mientras cada hombre de montaña se enfrenta a una encrucijada definitoria. Sin embargo, los reporteros compartieron que, antes de ese momento, Tom Moore ya había insinuado en el programa su salida. Mientras se preparaban para una temporada, Tom dijo: es difícil dejar algo que te gusta hacer. Nadie pensó mucho en esa declaración y creyeron que solo era un hombre mayor hablando sin sentido, pero él lo decía en serio. Para Tom Moore, permanecer en el programa significaba mucho, y dejarlo sin motivo alguno hizo que muchas personas creyeran que la serie de telerrealidad Mountain Man no era tan perfecta ni excelente como pensaban. Sin embargo, su salida del programa les dio a los nuevos supervivientes la oportunidad de debutar y exponerse a un mundo de fama y popularidad. Los recién llegados Chance y Saraya Painter, ambos de solo 28 años y padres de 2 niños pequeños, comienzan a establecer un hogar en la remota región boscosa de Alaska. La descripción de la temporada afirma: mientras enfrentan un terreno impredecible y la supervivencia diaria, leyendas experimentadas como Marty Maiorato y Mickey Orsman continúan su incansable lucha contra los elementos, negándose a soltar la independencia ruda que han construido durante toda su vida. Después de muchas deliberaciones y de todos los intentos por hacer que Tom Moore hablara sobre sus razones para dejar el programa, la gente decidió dejarlo en paz. Antes de ese momento,
Moore era uno de los hombres de montaña que no podía vivir sin el programa. Medio siglo atrás, mientras aún trabajaba como vaquero de rodeo antes de mudarse al Valle de Yaak, en Montana, según el canal History, Tom Moore no tenía intención de irse. Con su esposa, Nancy, a su lado, se gana la vida cazando, curtiendo pieles y creando artesanías primitivas únicas con materiales naturales. Su biografía dice, Tom y Nancy viven en la misma cabaña de troncos que construyeron a mano hace más de 40 años y no tienen intención de abandonarla jamás. Todo esto, y mucho más, hizo que los espectadores creyeran firmemente que la serie de televisión era falsa. Sin embargo, hay informes que aseguran que muchas series de telerrealidad han sido poco reales durante mucho tiempo. Desde que MTV transmitió The Real World en 1992, la gente se ha preguntado cuán real puede ser la vida mientras una cámara y un equipo te siguen. Parece imposible, ¿verdad? Claro, narrativas dramáticas y dirigidas sobre hombres de montaña cazando pumas salvajes con sabuesos eran mucho más importantes para una televisión entretenida que ver a tipos al aire libre aburridos porque no había electricidad. La trama era perfecta y mantuvo a la gente pegada al programa durante mucho tiempo. Mountain Man encajaba perfectamente con la imagen del hombre estadounidense rudo e individualista que lucha contra todas las adversidades. El programa también se ajustaba a las expectativas del público objetivo del canal History. Sin embargo, el verdadero problema comenzó cuando la gente confundió ficción con realidad. Y la mayoría de las veces, los programas no se presentan claramente como uno u otro. Por ejemplo, Eustace Conway, uno de los miembros del elenco, admite en su biografía The Last American Man que fingía su salvajismo de superviviente cada vez que salía de su propiedad para ir al pueblo. Fundó la Turtle Island Preserve, cuya página principal dice: interactuamos con las hermosas y clarificadoras enseñanzas de la naturaleza mientras interpretamos su historia. El uso de este tipo de lenguaje poético no encajaba en un programa sobre tipos sin camisa y con barba. Por esta razón, Conway quedó, más o menos, atrapado en su propio personaje público. Enseñaba artesanías tradicionales, como tallado de cucharas, y habilidades al aire libre, como construir una casa en un árbol, para ganar más dinero. Eustace decidió ganarse la vida decentemente haciendo eso. Pero hay una gran diferencia entre esa vida y la que se presenta en Mountain Man. Cuando Mountain Man llegó a la pantalla, muchos expertos familiarizados con el estilo de vida del programa se indignaron y decidieron hablar sobre sus defectos. Rápidamente acudieron a Off-Grid, un sitio web que informa sobre las personas, tecnologías, eventos e influencias dentro de la comunidad Off-Grid mundial. Esto reveló una postura particularmente feroz e indignada hacia Mountain Man. Los expertos también criticaron el programa por pretender ser real, básicamente sobre hombres que administran propiedades e ingresos bajo la apariencia de ser fieles a la naturaleza, autosuficientes y otras cosas. Algunos comentarios fueron brutales, dejando un golpe significativo en el programa. Algunos de ellos señalaron inconsistencias entre lo que los personajes de Mountain Man hacen y lo que cualquier persona sensata haría en una verdadera situación de supervivencia. Además, hablaron del peligro falso del que Tom Moore había hablado. Por ejemplo, cuando contó cómo el trineo de un personaje se rompió y tuvo que caminar 10 millas en la nieve para conseguir otro, que también se rompió. Mientras tanto, los equipos de cámara, con su camión claramente en funcionamiento, siguieron toda la escena.